Imagina que te esfuerzas por ser la mejor versión de ti mismo, siempre amable, siempre disponible, siempre dispuesto a ayudar. Y sin embargo, en lugar de recibir reconocimiento, respeto o gratitud, lo único que obtienes es indiferencia, abuso o ser tratado como una opción. ¿Te has preguntado por qué? La respuesta es incómoda pero necesaria. El mundo no premia la amabilidad incondicional, la usa. Si siempre dices sí, si nunca estableces límites, si pones a los demás por encima de ti, no te ven como alguien fuerte, sino como alguien prescindible. Hoy vamos a desmantelar esa mentira que nos han vendido sobre la bondad sin límites y a descubrir por qué dejar de ser demasiado bueno podría ser el paso que necesitas para recuperar tu poder, tu respeto y tu verdadera identidad. Antes de seguir, quiero que vayas a los comentarios y escribas esta frase: mi respeto vale más que la aprobación de los demás. Soy estoico. Escríbela con convicción, porque este es el primer paso para transformar tu mentalidad y empezar a vivir con fuerza y propósito. 1. ¿Cómo recalibrar tus relaciones con sabiduría? El rechazo es una de las experiencias humanas más difíciles de asimilar. Nos confronta con nuestra vulnerabilidad, con nuestros miedos más arraigados y con la incertidumbre de no ser aceptados. Sin embargo, entender el rechazo como una señal y no como un juicio personal nos permite transformar una experiencia dolorosa en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. En lugar de verlo como una confirmación de nuestra insuficiencia, podemos interpretarlo como una guía para evaluar nuestras relaciones, ajustar expectativas y encontrar equilibrio en nuestras interacciones. Es fundamental comprender que el rechazo no siempre significa que hemos cometido un error o que somos inadecuados. En muchas ocasiones, es simplemente una manifestación de diferencias naturales entre personas. Cada individuo tiene sus propios tiempos, necesidades y maneras de conectar con los demás. Aceptar esto nos libera de la carga de sobreanalizar cada interacción en busca de fallas personales. En lugar de enfocarnos en lo que hicimos mal, podemos preguntarnos qué nos revela esta situación sobre la dirección de la relación y sobre nosotros mismos. Diferenciar entre amabilidad y una insistencia emocional innecesaria es clave para evitar dinámicas agotadoras. Dar sin esperar, sin observar si el otro realmente desea recibir, puede llevar a saturar la relación. No todos expresan el afecto de la misma manera, y es nuestra responsabilidad aprender a reconocer estos matices. En muchas ocasiones, insistir en una conexión que no fluye naturalmente solo genera presión y distancia. La reciprocidad es la base de cualquier vínculo saludable, y donde no hay respuesta genuina, es mejor tomar distancia en lugar de insistir en algo que no es mutuo. Las relaciones humanas son dinámicas y requieren adaptación. La teoría del ajuste en las relaciones nos enseña que no se trata de cambiar quiénes somos para encajar, sino de encontrar un equilibrio entre nuestra autenticidad y la realidad del otro. Cada interacción es un baile entre dos personas, y el ritmo no siempre es el mismo. Si entendemos esto, dejamos de ver el rechazo como una herida personal y empezamos a verlo como una señal de desajuste que nos invita a reevaluar nuestra postura y nuestras expectativas. El valor del espacio y la pausa en las conexiones es a menudo subestimado. A veces, dar un paso atrás no significa renunciar, sino permitir que la relación respire. La ausencia puede ser un recordatorio de la importancia de nuestra presencia. No se trata de jugar con la distancia para manipular, sino de entender que forzar una cercanía cuando no es deseada puede generar rechazo. Actuar desde la conciencia del otro, respetando sus tiempos y necesidades, evita la presión innecesaria y fortalece la relación de manera orgánica. Ajustar nuestra manera de interactuar con los demás no es una cuestión de culpa, sino de responsabilidad. No podemos controlar cómo nos perciben o cómo reaccionan ante nuestra presencia, pero sí podemos elegir nuestra respuesta. Aceptar el rechazo sin resentimiento, sin tomarlo como una afrenta personal, nos protege emocionalmente. Nos permite salir de situaciones en las que no somos valorados sin cargar con el peso de la frustración o el dolor innecesario. El estoicismo ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo manejar el rechazo. Epicteto decía que el problema no es lo que ocurre, sino cómo lo interpretamos. Si vemos el rechazo como un fracaso,
nos sumergimos en la inseguridad y la tristeza. Pero si lo interpretamos como información útil, como una oportunidad para redirigir nuestra energía hacia relaciones más recíprocas, nos fortalecemos emocionalmente. El rechazo, entonces, no es más que un indicador de dirección, un recordatorio de que nuestra energía debe estar enfocada en donde sí somos bienvenidos. Por último, la reciprocidad es el pilar de cualquier relación auténtica. No se trata de insistir donde no hay respuesta, ni de intentar forzar conexiones unilaterales. Invertir nuestra energía en quienes realmente nos valoran y nos aprecian nos permite construir vínculos más sanos y satisfactorios. Cuando dejamos de ver el rechazo como una amenaza a nuestra valía y empezamos a verlo como un mecanismo natural de ajuste, nos liberamos de la angustia y aprendemos a movernos con mayor sabiduría en nuestras relaciones. En definitiva, el rechazo no debe ser interpretado como una falla personal, sino como una señal que nos ayuda a recalibrar nuestras interacciones. Ajustar, observar y actuar con inteligencia emocional es clave para mantener vínculos sanos y auténticos. Aprender a aceptar el rechazo con serenidad nos permite enfocarnos en aquellas relaciones donde somos realmente valorados y nos ayuda a desarrollar una conexión más profunda con nosotros mismos. 2. El poder del no. Decir no es un acto de honestidad y responsabilidad personal. No es simplemente una negativa, sino una afirmación del propio bienestar, una declaración de que se respeta la propia energía, tiempo y límites. En una sociedad que a menudo valora la complacencia y la disponibilidad constante, aprender a decir no es una de las herramientas más poderosas para preservar el equilibrio emocional y mental. Decir no es un acto de egoísmo, sino de protección. Protegerse a uno mismo no implica desatender a los demás, sino reconocer que es imposible dar lo mejor de sí cuando se está agotado, sobrecargado o emocionalmente drenado. La fatiga física y mental no solo afecta el rendimiento y la creatividad, sino que también genera resentimiento y frustración. Al aprender a decir no en los momentos adecuados, se evita ese desgaste innecesario y se fortalece la capacidad de ofrecer un sí genuino y comprometido cuando realmente importa. Uno de los mayores obstáculos para establecer límites es el miedo a decepcionar a los demás. Muchas personas viven con el temor de perder la aprobación de quienes les rodean, temen ser vistos como insensibles o egoístas por negarse a una petición. Sin embargo, esa necesidad de aceptación puede llevar a una vida en la que las decisiones se toman en función de las expectativas externas y no de las necesidades propias. No decir no en el momento adecuado puede derivar en una vida donde la propia identidad y deseos se diluyen en las exigencias ajenas, afectando no solo la autoestima, sino también la salud mental y física. Aceptar todo sin discernimiento equivale a ceder el control de la propia vida. Cuando se dice sí a todo por temor o inercia, se pierde la capacidad de decidir con libertad y convicción. La falta de límites convierte a la persona en una marioneta de las demandas externas, lo que a largo plazo genera un sentimiento de insatisfacción y una vida marcada por el estrés y el agotamiento. La sensación de estar siempre disponible para los demás sin espacio para uno mismo se traduce en una desconexión interna que, con el tiempo, se manifiesta en malestar emocional y físico. Numerosos estudios han demostrado que las personas que establecen límites claros y aprenden a decir no con firmeza, disfrutan de una mejor salud mental y emocional. Aquellos que saben priorizar su bienestar experimentan menos ansiedad y estrés y viven con mayor equilibrio y claridad. No se trata de rechazar sin más, sino de hacer una elección consciente, priorizar aquello que realmente aporta valor y significado a la vida propia. El impacto de esta dinámica es evidente en el ámbito laboral. Aceptar cada tarea sin cuestionamiento puede llevar a una sobrecarga que afecta no solo la productividad, sino también la calidad del trabajo y la satisfacción personal. La constante acumulación de responsabilidades sin pausa ni espacio para el descanso puede derivar en agotamiento y desmotivación. Pero este patrón no se limita solo al trabajo. También se observa en las relaciones familiares, de pareja y de amistad. Decir sí a compromisos que no se desean solo por evitar conflictos puede generar resentimiento y afectar la calidad de las relaciones interpersonales. Aprender a establecer límites con respeto
es esencial para mantener vínculos sanos y equilibrados. Desde la perspectiva del estoicismo, Epicteto enseñaba que no podemos controlar las peticiones de los demás, pero sí nuestras respuestas ante ellas. La clave radica en asumir la responsabilidad sobre las propias elecciones y comprender que decir no con respeto no es un acto de agresión, sino de autenticidad. Mantener la paz interior requiere la autodisciplina de reconocer qué merece nuestra energía y qué no. Ser dueño de las propias decisiones implica saber cuándo es necesario negarse para preservar el propio bienestar. Decir no con convicción es una habilidad que se perfecciona con la práctica. No es necesario justificar cada negativa ni ofrecer explicaciones elaboradas. Cada no a aquello que no nutre la vida es en esencia un sí a lo que realmente importa. Es un acto de amor propio y autoafirmación, una declaración de que la vida propia no está a disposición de las expectativas ajenas, sino que es el resultado de elecciones conscientes y alineadas con el verdadero propósito personal. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. 3. Deja de fingir y recupera tu voz. Desde la infancia, nos enseñan que ser amables es una virtud, que la cortesía y la consideración hacia los demás son esenciales para la convivencia. Sin embargo, esta enseñanza a veces se desvirtúa y se convierte en una carga. La necesidad de ser aceptados a cualquier costo. Cuando la amabilidad se convierte en una estrategia para evitar el rechazo, deja de ser una expresión genuina y se transforma en un mecanismo de autotraición. La amabilidad excesiva no es un acto de verdadera convivencia, sino una forma de adaptación basada en el miedo. Tememos la desaprobación, el conflicto, la posibilidad de ser malinterpretados o rechazados. Entonces, en lugar de expresar nuestras opiniones con sinceridad o establecer límites, optamos por moldearnos según las expectativas ajenas. Nos convertimos en lo que creemos que los demás desean que seamos. Pero, ¿a qué costo? Ser real no significa ser grosero. La autenticidad no debe confundirse con rudeza ni indiferencia. Muchas personas creen erróneamente que para ser genuinos deben actuar sin filtros ni consideración por los demás. Sin embargo, la verdadera autenticidad es la coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. No se trata de ser descortés, sino de actuar con honestidad y respeto, sin sacrificar tu esencia para encajar en un molde ajeno. La carga de vivir para agradar es inmensa. Pasar los días evaluando cómo nos perciben los demás nos deja exhaustos. Cada palabra, cada gesto, cada decisión se vuelve una evaluación constante del impacto en los otros. Esta forma de vivir no solo es agotadora, sino también fútil. Nunca podremos controlar por completo la opinión que los demás tengan de nosotros. No importa cuán cuidadosos seamos, siempre habrá alguien que nos critique, alguien a quien no le agrademos. Y si todo nuestro bienestar depende de esa validación externa, nos condenamos a una existencia frágil y ansiosa. En cambio, la autenticidad trae consigo beneficios profundos. La autoaceptación nos libera de la necesidad de ser aprobados por todos. Cuando nos permitimos ser nosotros mismos, sin artificios ni máscaras, nuestras relaciones también cambian. Se vuelven más reales, más profundas, más satisfactorias. Dejar de intentar agradar a todos nos permite atraer a quienes realmente nos valoran por quienes somos y no por la versión complaciente que hemos construido. Sin embargo, ser auténtico tiene un precio. Algunas personas se alejarán cuando dejes de complacerlas. Aquellos que solo estaban en tu vida porque cumplías sus expectativas podrían desaparecer. Y aunque esto puede ser doloroso, también es un filtro necesario. Lo que queda después de este proceso son relaciones genuinas, aquellas que no dependen de la conveniencia, sino de una conexión auténtica y mutua. Los estoicos comprendían bien esta dinámica. Séneca afirmaba que la verdadera felicidad no radica en la aprobación de la multitud, sino en la armonía con uno mismo. La filosofía estoica nos enseña que vivir según la virtud es más importante que perseguir la validación externa. La paz interior proviene de la integridad, de actuar según nuestros principios, sin importar si eso nos hace perder la aprobación de algunos. Recuperar nuestra autenticidad no requiere grandes cambios radicales, sino pequeñas acciones diarias.
No responder de inmediato a cada mensaje, aprender a decir no sin culpa, expresar nuestras ideas sin temor a la desaprobación, priorizar nuestro bienestar en lugar de encajar. Cada una de estas acciones es un paso hacia la libertad personal. Ser auténtico puede ser incómodo al principio. Nos enfrentamos al miedo de la soledad, al desconcierto de quienes estaban acostumbrados a nuestra complacencia, a la incertidumbre de un nuevo camino. Pero a la larga, es el único camino hacia la paz interior. No necesitas ser perfecto ni caerle bien a todos, solo necesitas ser fiel a ti mismo. 4. El precio oculto de la amabilidad. La amabilidad es una cualidad valiosa que puede enriquecer nuestras relaciones y fortalecer nuestra conexión con los demás. Sin embargo, muchas veces se malinterpreta como una garantía de respeto, lo cual no siempre es cierto. Ser amable no equivale a ser respetado, y en algunos casos puede llevar a que los demás nos tomen por sentado. Cuando una persona es excesivamente amable, corre el riesgo de ser vista como alguien cuya presencia es funcional, pero no influyente. La necesidad de aprobación puede llevar a la pérdida de valor personal, ya que quien siempre está dispuesto a ceder y complacer, se vuelve una figura predecible y fácilmente manipulable. El respeto, en cambio, no se otorga por la cantidad de favores concedidos ni por la ausencia de conflicto, sino por la capacidad de establecer límites claros y defenderlos con firmeza. La ausencia de límites personales diluye nuestra importancia. Cuando alguien siempre dice sí y evita confrontaciones por miedo a incomodar o ser rechazado, los demás dejan de valorarlo de manera genuina. La seguridad en uno mismo es clave para el respeto, y esa seguridad se construye a partir de la autenticidad y la coherencia con nuestros valores. La ciencia respalda la idea de que las personas que se valoran a sí mismas y muestran seguridad en sus acciones generan mayor respeto en su entorno. No es el que más da quien gana autoridad, sino aquel que demuestra ser digno de respeto a través de su actitud y convicciones. El peligro de ser siempre complaciente es que con el tiempo uno puede volverse invisible. Las personas que se acostumbran a recibir sin esfuerzo dejan de valorar lo que se les ofrece. La amabilidad sin límites, lejos de ser una virtud, puede transformarse en un mecanismo de autoabandono, donde la propia identidad se diluye en la búsqueda de la aprobación externa. La verdadera fortaleza no se construye con sumisión, sino con autenticidad y claridad. Tanto Séneca como Marco Aurelio enfatizaban la importancia de ser justos con uno mismo, antes que buscar la complacencia de los demás. El poder de decir no es un acto de respeto propio. No es necesario justificar cada límite que establecemos, porque la simple decisión de proteger nuestro bienestar ya es razón suficiente. Si alguien solo permanece a nuestro lado cuando aceptamos todas sus demandas, no lo hace por un verdadero aprecio, sino por conveniencia. Aprender a decir no es una declaración de autoestima y un recordatorio de que nuestro valor no está determinado por la cantidad de concesiones que hacemos. Elegirse a uno mismo es el primer paso hacia el respeto. No se trata de cambiar quiénes somos, sino de reencontrarnos con nuestra esencia y dejar de lado la necesidad de validación externa. La amabilidad sin respeto propio es una forma silenciosa de autoabandono. La clave está en encontrar un equilibrio donde podamos ser amables sin sacrificar nuestra dignidad, donde nuestra generosidad no implique la renuncia a nosotros mismos. Solo entonces podremos construir relaciones auténticas, basadas en el respeto mutuo y la valoración sincera de nuestra presencia y esencia. 5. Asertividad y límites para una vida plena. La diferencia entre amabilidad y sumisión es una línea sutil pero crucial en la vida de quienes buscan relaciones sanas y un equilibrio personal. A menudo, la sociedad ensalza la amabilidad como una virtud, pero cuando ésta se confunde con la sumisión, puede convertirse en una trampa que nos aleja de nuestra propia identidad. Ser empático no significa ceder siempre, ni tampoco implica renunciar a las propias necesidades para complacer a los demás. La verdadera empatía consiste en comprender al otro sin perderse a sí mismo en el proceso. La asertividad es la clave para mantener la paz interior sin sacrificar la autenticidad. Ser asertivo no implica ser agresivo ni dominante, sino expresar las propias necesidades y opiniones con claridad y respeto.
Muchas personas temen establecer límites porque piensan que serán vistos como egoístas o que generarán rechazo. Sin embargo, la falta de límites no solo afecta la percepción que los demás tienen de nosotros, sino que también nos desconecta de nuestra esencia. Cuando siempre cedemos por miedo al conflicto, perdemos la capacidad de reconocer lo que realmente queremos y necesitamos. La autovalidación juega un papel esencial en este proceso. Las personas asertivas no dependen de la aprobación externa para sentirse valiosas. Diversos estudios han demostrado que quienes practican la asertividad construyen relaciones más sanas y duraderas, precisamente porque el respeto mutuo es la base de cualquier vínculo sólido. No se trata de imponer la voluntad propia a toda costa, sino de establecer un equilibrio entre la consideración por los demás y el respeto por uno mismo. Un ejemplo claro de transformación personal es la historia de Tom, un chico agradable que durante años se esforzó por complacer a todos, evitando cualquier tipo de confrontación. Sin embargo, su deseo de agradar lo llevó a sentirse constantemente agotado y sin reconocimiento. Al aprender a decir no con firmeza y sin culpa, Tom comenzó a ganar respeto y éxito en su vida personal y profesional. Descubrió que las personas que realmente lo valoraban aceptaban sus límites, mientras que quienes solo lo apreciaban por su docilidad se alejaban. Fue un proceso desafiante, pero le permitió rodearse de relaciones más genuinas y satisfactorias. En la filosofía estoica, Marco Aurelio enseñaba que nuestra percepción define nuestra vida. No podemos controlar cómo los demás reaccionan ante nuestros límites, pero sí podemos elegir cómo nos sentimos al respecto. La verdadera libertad radica en no depender de la aprobación ajena para validar nuestras decisiones. Cuando nos damos permiso para decir no sin culpa, nos liberamos del peso de la complacencia y comenzamos a vivir de acuerdo con nuestros valores. Aplicar la asertividad en la vida diaria implica expresar nuestras necesidades sin caer en la agresión ni en el sometimiento. No es necesario justificar cada decisión ni sentirse culpable por establecer límites. Es fundamental practicar la comunicación clara y directa, transmitiendo nuestras intenciones con serenidad y firmeza. Para desarrollar la asertividad, puede ser útil hacer una lista de lo que no se tolerará más y practicar el no con calma y claridad. Con el tiempo, este cambio en nuestra forma de actuar modificará también la forma en que el mundo nos responde. El mensaje central de todo esto es claro: ser asertivo no es ser agresivo, sino ser auténtico. Aprender a decir no con claridad y sin culpa es la clave para vivir con respeto, confianza y paz interior. Cuando dejamos de temer al rechazo y comenzamos a validar nuestras propias decisiones, experimentamos una verdadera transformación. La asertividad no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también nos permite vivir con mayor libertad y plenitud. 6. Dar sin perder tu poder. La generosidad es una cualidad profundamente valorada en la sociedad. Desde la infancia nos enseñan que dar sin esperar nada a cambio es un acto noble, un reflejo de bondad y altruismo. Sin embargo, la realidad nos demuestra que cuando esta virtud no se administra con sabiduría, puede volverse en nuestra contra. Dar sin establecer límites nos expone al abuso de quienes no ven la generosidad como un gesto de nobleza, sino como una oportunidad para aprovecharse. El peligro de una generosidad sin límites radica en que no todas las personas actúan con gratitud o reciprocidad. En un mundo ideal, cada acto de entrega sería correspondido con reconocimiento y respeto, pero la realidad es diferente. Existen quienes confunden la bondad con debilidad y ven en una persona generosa una fuente inagotable de beneficios sin costo alguno. Cuando alguien se acostumbra a recibir sin restricciones, pierde la capacidad de valorar lo que se le da y, en consecuencia, empieza a exigir más. Sin darnos cuenta, podemos caer en una dinámica donde nuestra generosidad es vista como una obligación y cualquier intento de poner límites es recibido con sorpresa o enojo. El exceso de entrega también puede proyectar una imagen de vulnerabilidad. Decir siempre sí, estar disponible en todo momento y dar sin medida genera la percepción de que uno carece de carácter. Las personas que establecen límites claros suelen ser vistas como seguras y respetables, mientras que aquellas que no lo hacen pueden ser consideradas ingenuas o fácilmente manipulables.
Esto no significa que la generosidad deba desaparecer, sino que necesita ir acompañada de discernimiento y fortaleza. La ciencia respalda la importancia de poner límites. Diversos estudios han demostrado que las personas que se sacrifican constantemente por los demás sin establecer barreras son percibidas como menos competentes y, en algunos casos, incluso menos dignas de respeto. En entornos laborales, por ejemplo, aquellos que nunca se niegan a asumir tareas adicionales pueden terminar siendo sobrecargados de trabajo sin recibir reconocimiento. En las relaciones personales, quienes dan sin exigir equilibrio pueden encontrarse en vínculos donde su esfuerzo no es valorado. Cuando una persona no defiende sus propios intereses, los demás pueden asumir que no los considera lo suficientemente importantes como para ser protegidos. Un ejemplo claro de los peligros de la generosidad sin límites es el de un rey que perdona a todos sus súbditos sin ninguna consecuencia. Si un gobernante decide ser indulgente con cada acto de traición o desobediencia, pronto perderá el respeto y la autoridad. La clemencia sin medida debilita el liderazgo porque transmite el mensaje de que no hay consecuencias por los actos indebidos. En la vida cotidiana ocurre lo mismo. Cuando damos sin exigir respeto o reciprocidad, los demás pueden dejar de valorar nuestra generosidad. Las relaciones desequilibradas nos drenan emocional y físicamente. Cuando uno entrega constantemente sin recibir nada a cambio, la relación deja de ser un intercambio saludable y se convierte en una carga. Esta dinámica es particularmente evidente en amistades, relaciones de pareja y entornos laborales donde una parte asume siempre la responsabilidad de sostener la relación mientras la otra simplemente recibe. A largo plazo, esto genera agotamiento, resentimiento y una sensación de ser poco valorado. Desde la filosofía estoica, Séneca enseñaba que la verdadera fortaleza reside en saber cuándo dar y cuándo no. La generosidad no debe ser una fuente de sufrimiento ni una forma de dependencia emocional. Dar debe ser un acto consciente, basado en el equilibrio y la sabiduría, no en la compulsión o el miedo a desagradar a los demás. Cuando se da sin medida, se pierde el control de la propia vida y se entrega el poder a quienes pueden no tener las mejores intenciones. Poner límites no es un acto de egoísmo, sino de amor propio y respeto por uno mismo. Decir no, cuando es necesario, protege nuestra energía, nuestra dignidad y nuestro bienestar emocional. No todas las personas merecen nuestra entrega, ni todas las causas justifican nuestro sacrificio. La generosidad debe ser administrada con prudencia para que realmente tenga valor y sea apreciada. Cuando aprendemos a establecer límites, inspiramos respeto y creamos relaciones más equilibradas y satisfactorias. La clave de una generosidad saludable está en encontrar el equilibrio entre la bondad y la firmeza. Dar es un acto hermoso cuando se hace con conciencia y sabiduría, pero cuando se convierte en una entrega sin restricciones, puede volverse destructivo. La verdadera generosidad no reside en dar hasta el agotamiento, sino en saber ofrecer con inteligencia, asegurándose de que cada acto de bondad enriquezca tanto al que da como al que recibe. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. 7. Cuando dar demasiado te vacía. Hay un agotamiento silencioso que carcome el alma de quienes han construido su identidad sobre la entrega incondicional. Dar sin medida, sin preguntarse por las propias necesidades, sin reconocer los propios límites, puede parecer un acto de amor, pero en realidad es una forma de autoabandono disfrazada de generosidad. Cuando siempre se pone a los demás primero, el peso de la carga se vuelve insoportable y el desgaste emocional se convierte en una sombra permanente. La generosidad es valiosa cuando es equilibrada, pero cuando se da desde la carencia y no desde la plenitud, deja de ser un acto noble para transformarse en un sacrificio autoimpuesto. Se nos ha enseñado que el amor se demuestra con entrega, pero no se nos advierte que la entrega sin límites acaba por vaciar el espíritu. Es imposible sostener relaciones sanas cuando el dar se convierte en un mecanismo para obtener validación o afecto. En lugar de construir vínculos sólidos,
se generan relaciones desequilibradas, en las que el otro recibe mientras uno se despoja de sí mismo. El amor propio es el cimiento desde el cual se puede amar de manera saludable. No es un capricho ni una excusa para el egoísmo, sino la base sobre la que se edifica cualquier vínculo genuino. Si no se cultiva primero una relación sólida con uno mismo, cualquier intento de amor hacia los demás será frágil y condicionado. Dar sin haber fortalecido la propia autoestima es como ofrecer agua desde un pozo seco. Tarde o temprano, el suministro se agota y deja solo un vacío. Cuando no se establecen límites, la identidad personal se diluye en la complacencia. Decir sí cuando se quiere decir no se convierte en un acto de traición contra uno mismo. Poco a poco, se desarrolla un patrón de dependencia emocional basado en la necesidad de aprobación. El miedo a decepcionar o a ser rechazado se convierte en el motor que impulsa cada decisión, dejando en segundo plano las propias necesidades. La falta de límites no solo agota, sino que también alimenta la frustración y el resentimiento, ya que se da esperando recibir algo a cambio: reconocimiento, amor, gratitud. Pero cuando esa recompensa no llega, la herida se profundiza y la sensación de vacío se intensifica. Carl Rogers, en su enfoque humanista, enfatiza que la autoaceptación es el punto de partida para cualquier crecimiento personal. Sin ella, no hay base firme sobre la cual construir una vida plena. Quien se entrega sin medida, sin preguntarse qué necesita, sin permitirse recibir, termina sintiendo una profunda soledad. Paradójicamente, en la búsqueda de conexión, se pierde a sí mismo. El agotamiento emocional no proviene de dar, sino de dar sin equilibrio, sin medida, sin reciprocidad. El verdadero amor no exige desaparición ni sacrificio absoluto. Amar a los demás implica incluirse en ese amor. Quien se abandona en nombre del amor no está amando, sino anulándose. La vida exige equilibrio: dar y recibir, ofrecer y reservar, compartir y cuidarse. Sin ese balance, cualquier vínculo se convierte en una carga insoportable. El respeto propio es el estándar con el que enseñamos a los demás a tratarnos. Cuando alguien busca validarse solo a través de lo que da, nunca se sentirá suficiente. Se convierte en un prisionero de su propia necesidad de ser querido, y los demás terminan acostumbrándose a recibir sin considerar los límites del otro. Pero cuando uno se respeta, cuando establece sus propias reglas y se prioriza sin culpa, el mundo aprende a responder en consecuencia. Desde una perspectiva estoica, el autocuidado no es un lujo, sino una necesidad. Marco Aurelio enfatizaba que el verdadero poder reside en gobernarse a sí mismo, en aceptar la realidad tal como es y en encontrar fortaleza en el interior, no en la validación externa. No se puede controlar la forma en que los demás actúan o responden, pero sí se puede decidir hasta qué punto uno está dispuesto a entregarse sin medida. En última instancia, el verdadero amor y la verdadera generosidad nacen de la plenitud, no de la carencia. No se puede dar de manera genuina si primero no se ha aprendido a recibir. Poner límites, priorizarse y respetarse no es egoísmo, sino un acto de responsabilidad emocional. Quien cuida de sí mismo, quien aprende a darse lo que necesita, no solo tiene más para ofrecer, sino que también construye vínculos más auténticos y sostenibles. Porque dar, cuando se hace desde el equilibrio, no agota, sino que enriquece. 8. El costo de complacer a otros. La amabilidad es una virtud que, cuando nace de la autenticidad, se convierte en un reflejo del respeto y la empatía genuina. Sin embargo, cuando la amabilidad es forzada, cuando surge del miedo a decepcionar o a ser juzgado, deja de ser un acto noble para convertirse en una forma silenciosa de autotraición. Decir sí cuando el corazón clama por un no es una herida autoinfligida, un acto que fragmenta la coherencia interna y crea una lucha invisible entre lo que se siente y lo que se expresa. Esta autotraición repetida genera un desgaste emocional profundo. Cada sí no sentido es una pérdida de energía, una entrega de poder personal que lentamente erosiona la confianza en uno mismo. Las emociones reprimidas no desaparecen, se acumulan, creando una tensión interna que puede manifestarse como ansiedad, tristeza o malestar físico. El cuerpo se convierte en un lienzo donde las emociones no expresadas dejan sus huellas. El insomnio, el agotamiento,
los nudos en el estómago. La desconexión con uno mismo es el precio que se paga por una amabilidad que nace del temor y no de la voluntad. Cuando la amabilidad se basa en la obligación y no en la elección, las relaciones que se construyen se vuelven asimétricas. Se da sin recibir, se cede sin ser reconocido, y la insatisfacción crece de manera silenciosa. Aunque la intención sea la de mantener la armonía, la falta de autenticidad es perceptible, aunque no siempre de manera consciente. Las relaciones desequilibradas no solo desgastan, sino que también perpetúan la sensación de que uno debe hacer más para merecer el afecto de los demás. La verdad es que quien se acostumbra a ceder constantemente termina rodeado de personas que esperan precisamente eso, una entrega sin resistencia. El estoicismo, una filosofía basada en la virtud y la coherencia personal, nos enseña que vivir con integridad es más importante que complacer a los demás. La verdadera justicia comienza por uno mismo. No se trata de rechazar la amabilidad, sino de asegurarse de que ésta sea una extensión de nuestra autenticidad y no un sacrificio personal. No se puede ser justo con los demás sin antes serlo con uno mismo. Aprender a decir no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. Es una afirmación de los propios límites, una declaración de respeto hacia uno mismo. Las señales físicas y emocionales que indican incomodidad o resistencia deben ser escuchadas, pues son la voz interna que nos recuerda nuestras necesidades. Ignorar estas señales es silenciar nuestra esencia en favor de una aceptación externa que nunca será suficiente. La verdadera libertad radica en la autenticidad. Elegirse a uno mismo no significa aislarse, sino construirse con base en la verdad. La autoestima no se fortalece a través de la complacencia, sino a través de la coherencia. Una amabilidad genuina solo puede surgir de un ser humano que se siente completo, que no da por miedo o por deber, sino porque su corazón así lo elige. Al final, la reflexión es clara. La verdadera amabilidad no se basa en el sacrificio personal ni en la sumisión ante las expectativas ajenas. Nace de la autenticidad, de la capacidad de reconocer los propios límites y respetarlos. No se trata de complacer a todos, sino de ser fiel a uno mismo. Quien se elige a sí mismo con honestidad, construye relaciones más sanas y una vida más plena. La búsqueda de validación externa es una de las trampas más silenciosas en las que podemos caer. Desde pequeños, aprendemos a asociar el reconocimiento con el valor propio. Los elogios nos hacen sentir dignos, mientras que la indiferencia o la crítica nos generan inseguridad. Crecemos con la idea de que para ser amados y aceptados debemos encajar en las expectativas de los demás. Sin embargo, este camino conduce a un laberinto sin salida, donde la satisfacción es efímera y la paz interior se vuelve inalcanzable. Cuando vivimos en función de la aprobación ajena, sacrificamos partes esenciales de nuestra identidad. Las decisiones dejan de basarse en lo que realmente queremos y pasan a depender de lo que creemos que los demás esperan de nosotros. Nos convertimos en personajes diseñados para encajar, renunciando, muchas veces sin darnos cuenta, a nuestras propias pasiones, deseos y necesidades. En este proceso, la fatiga emocional se acumula, pues mantener una imagen que no nos representa requiere un esfuerzo constante y desgastante. El costo de esta validación no solo se paga con cansancio, sino con una progresiva pérdida de identidad. Cuando priorizamos la complacencia sobre la autenticidad, nos alejamos de nuestra verdadera esencia. Comenzamos a medir nuestro valor en función de la aceptación externa, volviéndonos vulnerables a la manipulación y al abuso emocional. La autoanulación es un precio alto que muchas personas pagan sin ser plenamente conscientes de ello. La constante adaptación a los deseos ajenos nos hace sentir invisibles, atrapados en una vida que no nos pertenece. Además, la sumisión a las expectativas de los demás puede derivar en resentimiento. Al principio, la complacencia puede parecer un acto noble, una forma de garantizar armonía en las relaciones. Sin embargo, con el tiempo, la sensación de ser explotados o no valorados genera frustración y distanciamiento. Es entonces cuando la amabilidad forzada deja de ser un puente de conexión y se convierte en una barrera que erosiona las relaciones. Quienes han dado todo a cambio de aprobación se enfrentan a la amarga realidad
de que su entrega no siempre es correspondida. La ilusión de que la reciprocidad es automática también juega un papel clave en este ciclo. Se suele creer que si uno es siempre generoso y considerado, los demás actuarán de la misma manera. Sin embargo, en la práctica, esto no siempre ocurre. Hay quienes interpretan la complacencia como un derecho adquirido y no como una elección consciente. En estas dinámicas, la persona que busca validación termina atrapada en relaciones unilaterales, donde su bienestar es constantemente postergado en favor de los demás. El impacto de esta constante represión emocional no se limita al ámbito psicológico, sino que también afecta la salud física. El estrés crónico, la ansiedad y diversas afecciones psicosomáticas son consecuencias comunes en quienes viven para satisfacer a los demás. El cuerpo es un reflejo de nuestras emociones, y cuando nos negamos sistemáticamente nuestras propias necesidades, este termina manifestando el desequilibrio. La negación prolongada de uno mismo puede traducirse en insomnio, fatiga, problemas digestivos y dolores musculares, entre otros síntomas. No obstante, la solución no radica en volverse indiferente o egoísta, sino en aprender a establecer límites sanos. Ser amable no significa ser sumiso. La verdadera fortaleza está en encontrar un equilibrio entre el deseo de ayudar y la necesidad de proteger el propio bienestar. 9. Cuando la generosidad se convierte en desgaste. La generosidad es una virtud ampliamente celebrada en la sociedad. Desde una edad temprana, se nos enseña que dar es un acto noble, una expresión de empatía y compasión que fortalece los lazos humanos. Sin embargo, cuando la entrega se vuelve excesiva y constante, puede transformarse en una carga emocional y psicológica que desgasta a la persona generosa, llevándola a un estado de agotamiento profundo. Esta es la paradoja de la generosidad excesiva. Lo que comienza como un acto de altruismo puede convertirse en una fuente de desgaste y sufrimiento si no se establece un equilibrio. El agotamiento emocional es un proceso silencioso. No ocurre de manera repentina, sino que se acumula con el tiempo. La persona que da sin cesar empieza a sentir un cansancio inexplicable, una sensación de vacío que parece no tener una causa clara. A menudo, este desgaste se atribuye al trabajo, al estrés del día a día o a la falta de descanso, sin considerar que la verdadera raíz del problema está en la sobrecarga emocional que implica el acto de dar sin recibir. La ciencia respalda esta realidad. La teoría del agotamiento emocional explica que un esfuerzo constante sin una fuente de renovación lleva a consecuencias adversas en la salud mental y física. El estrés crónico, la ansiedad, el insomnio y la tristeza son algunos de los síntomas más comunes en quienes han dado demasiado sin considerar sus propias necesidades. En un mundo que valora la productividad y la entrega incondicional, pocas veces se nos recuerda la importancia de cuidar nuestra propia energía antes de seguir ofreciendo ayuda a los demás. Esta confusión sobre el origen del malestar hace que muchas personas no identifiquen su agotamiento con el exceso de entrega. Creen que su fatiga proviene de sus responsabilidades laborales o de un ritmo de vida acelerado, cuando en realidad han descuidado su bienestar personal al priorizar constantemente las necesidades ajenas. La falta de conciencia sobre este proceso puede llevar a una sensación de desesperanza, donde la persona siente que, a pesar de todo lo que ha hecho por los demás, sigue experimentando un profundo vacío interior. La solución no radica en dejar de ser generoso, sino en encontrar un equilibrio. El amor propio es un pilar fundamental en este proceso. No se trata de volverse egoísta o indiferente, sino de reconocer que para poder ayudar a los demás, primero es necesario estar bien con uno mismo. Como decía Marco Aurelio, vivir en armonía con la naturaleza no implica sacrificarse hasta la extenuación, sino actuar con sabiduría, preservando la propia energía para poder seguir contribuyendo de manera auténtica. Los límites juegan un papel crucial en este equilibrio. Aprender a decir, hoy no puedo sin culpa, es esencial para evitar el desgaste. Muchas veces, el temor a decepcionar a los demás o a ser visto como una persona insensible impide que se establezcan límites saludables. Sin embargo, la realidad es que poner límites no solo protege el bienestar personal, sino que también permite que la ayuda ofrecida sea genuina y no un acto de obligación que genera resentimiento o fatiga.
Además, es fundamental la necesidad de recargarse, rodearse de personas que también nutran nuestra energía, realizar actividades que brinden placer y bienestar, y tomarse el tiempo para el descanso y la introspección son prácticas necesarias para mantener un equilibrio emocional. No se puede dar lo que no se tiene. Por ello, es crucial encontrar momentos de regeneración para poder seguir brindando desde un lugar de plenitud. La conciencia sobre el propio bienestar es la clave para una generosidad sostenible. Antes de seguir entregando, es importante detenerse y reflexionar. ¿Me estoy cuidando lo suficiente? Nadie más lo hará por nosotros. Cuando nos aseguramos de nuestro propio bienestar, lo que damos es auténtico, valioso y verdaderamente transformador. La verdadera generosidad no es sacrificarse hasta el agotamiento, sino compartir desde la abundancia de un espíritu bien cuidado. La generosidad es una cualidad profundamente humana, un gesto de conexión con los demás que refleja empatía y compasión. Sin embargo, cuando se convierte en un patrón compulsivo, puede transformarse en una carga que drena la energía emocional y física de quien la practica. Es en este punto donde surge el llamado síndrome del Salvador, una tendencia en la que una persona siente que debe rescatar a los demás constantemente, colocándose en una posición de dador inagotable, incluso a costa de su propio bienestar. Este impulso de ayudar sin descanso genera dinámicas de dependencia. Quien se acostumbra a recibir sin esfuerzo puede perder la capacidad de resolver sus propios problemas, mientras que quien da sin medida puede sentirse indispensable, pero también atrapado en una rueda de agotamiento. Esta falta de reciprocidad crea una sensación de desbalance y puede generar frustración y resentimiento cuando la ayuda no es correspondida de ninguna forma. La generosidad debería fluir en ambas direcciones, como una danza de apoyo mutuo, no como un sacrificio unilateral que despoja a quien da de su propia estabilidad. Muchas culturas han exaltado el sacrificio como una virtud suprema. Se nos enseña que dar hasta el agotamiento es un acto de nobleza, que poner las necesidades de los demás antes que las propias es un signo de bondad. Sin embargo, cuando esta idea se convierte en una expectativa constante, se pierden los límites que protegen la salud mental y emocional. La idealización del sacrificio perpetúa la idea de que el valor de una persona radica en cuánto puede ceder por los demás, en lugar de reconocer su derecho al equilibrio y al autocuidado. Este desgaste emocional no solo impacta la mente, sino también el cuerpo. Quienes han caído en el exceso de generosidad suelen experimentar síntomas físicos como fatiga crónica, dolores musculares, insomnio o enfermedades psicosomáticas. El organismo responde al estrés de estar siempre disponible, de sostener cargas que no le corresponden. Es una señal de alerta que indica que se ha cruzado un umbral peligroso, que la entrega incondicional ha comenzado a consumir la propia vitalidad. Además, la generosidad extrema puede atraer relaciones unilaterales, en las que ciertas personas solo buscan recibir sin aportar. Este tipo de dinámicas refuerzan patrones de explotación emocional y crean la sensación de ser utilizado. No se trata de rechazar la ayuda, sino de aprender a discernir cuándo es genuinamente apreciada y cuándo simplemente se espera como un derecho adquirido. De lo contrario, se perpetúa un ciclo en el que la generosidad deja de ser un acto de amor y se convierte en una obligación desgastante. Existe también el mito de que ayudar siempre es lo correcto, una creencia que ignora una realidad crucial. En ocasiones, intervenir constantemente en la vida de los demás puede impedir su crecimiento. Cuando alguien recibe ayuda sin esfuerzo, puede perder la oportunidad de desarrollar resiliencia, autonomía y capacidad de resolución de problemas. No toda ayuda empodera. A veces, sostener a alguien sin permitirle enfrentar sus propios desafíos solo refuerza su dependencia. Es aquí donde el no se convierte en un acto de amor. Aprender a establecer límites y decir no, cuando es necesario, no solo protege a quien da, sino que también permite que los demás asuman la responsabilidad de su propio camino. Negarse a ayudar en ciertas circunstancias no es egoísmo, sino una forma de respeto tanto hacia uno mismo como hacia el otro. Dejar espacio para que cada persona enfrente sus retos es, en muchas ocasiones, la forma más efectiva de contribuir a su verdadero crecimiento. Cuando la generosidad se desborda sin control,
puede afectar la autoestima. Muchas personas generosas caen en la trampa de medir su valor personal en función de cuánto dan, creyendo que su existencia solo tiene sentido si son útiles para los demás. Sin embargo, la valía de una persona no radica en el sacrificio que hace, sino en su esencia, en su capacidad de ser y existir más allá de lo que pueda ofrecer a los demás. Reconocer esto es clave para restaurar el equilibrio en las relaciones y en la propia percepción de sí mismo. El autocuidado no es un lujo ni un acto de egoísmo, sino una necesidad fundamental. Incorporar momentos de descanso, desconexión y actividades que nutran el bienestar propio es esencial para seguir dando sin caer en el agotamiento. Una generosidad saludable solo es posible cuando se tiene una base sólida de estabilidad personal. Sin esta, cualquier esfuerzo por ayudar a los demás se convierte en una carga insostenible. La clave está en la generosidad consciente y estratégica. No se trata de dejar de dar, sino de aprender a hacerlo de manera equilibrada, seleccionando en qué situaciones y con quién compartir la energía y los recursos. La generosidad que se ejerce con sabiduría no solo beneficia a los demás, sino que también preserva el bienestar de quien la ofrece. Solo así se puede construir una vida en la que dar y recibir sean dos fuerzas complementarias, en lugar de una ecuación desequilibrada que erosione el alma y el cuerpo. 10. Cuando ser bueno se convierte en una carga. La amabilidad es un valor esencial en las relaciones humanas, pero cuando se gestiona sin límites claros, puede convertirse en un camino hacia el abuso. Muchas personas creen que ser bondadoso implica estar siempre disponible, aceptar cualquier petición y evitar conflictos a toda costa. Sin embargo, esta concepción errónea de la amabilidad abre la puerta a la manipulación y al desgaste emocional. Algunas personas interpretan la bondad como debilidad y, sin dudarlo, la explotan en su beneficio. No es raro encontrarse con individuos que solo se acercan cuando necesitan algo, pero que desaparecen cuando el favor debe ser devuelto. Sin una gestión adecuada, la generosidad se convierte en una carga, y la persona amable se encuentra atrapada en una dinámica donde da sin recibir, donde ayuda sin ser valorada y donde se espera que continúe cediendo sin objeción. El miedo a decepcionar es otro factor que hace vulnerable a quien busca agradar a los demás. La necesidad de ser aceptado o de evitar conflictos lleva a aceptar más de lo que se puede manejar. La consecuencia de esto es el agotamiento emocional, la sensación de ser utilizado y, en muchos casos, una pérdida de identidad. No saber decir no, por temor a ser rechazado, convierte la vida en una serie interminable de concesiones que no tienen en cuenta las propias necesidades. Los manipuladores, en especial los narcisistas y oportunistas, tienen una habilidad particular para identificar a quienes no establecen límites. Saben detectar a aquellos que priorizan las necesidades ajenas sobre las propias y utilizan esta característica en su favor. Se aprovechan del sentimiento de culpa y del deseo de ser percibidos como buenas personas para seguir obteniendo lo que desean. Estos individuos no piden, exigen, no agradecen, asumen, no valoran, utilizan. El problema no radica en decir sí, sino en no saber cuándo decir no. La ausencia de límites claros genera la falsa expectativa de que siempre se estará disponible, lo que lleva a un ciclo donde las demandas son cada vez mayores. La amabilidad no debe confundirse con la servidumbre. Es necesario comprender que ayudar a los demás no significa convertirse en una fuente inagotable de sacrificios. El estoicismo, filosofía basada en la autodisciplina y el control de las emociones, ofrece herramientas valiosas para gestionar la amabilidad con sabiduría. Epicteto enseñaba que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí nuestras respuestas ante ellas. Aplicado a la amabilidad, esto significa que podemos ser generosos sin permitir que los demás abusen de nuestra disposición. La verdadera fortaleza radica en encontrar un equilibrio entre ayudar y cuidar de uno mismo. No todo el que sonríe es un amigo. Existen relaciones unilaterales donde una persona solo está presente cuando necesita algo, pero desaparece cuando es el otro quien requiere apoyo. Es fundamental aprender a reconocer las señales de estas dinámicas y actuar en consecuencia. No se trata de volverse desconfiado, sino de ser consciente de quién está a nuestro lado de manera genuina y quién solo busca un beneficio temporal.
Decir no con firmeza no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. El verdadero poder de la amabilidad no radica en cuántas veces se dice sí, sino en la capacidad de decir no cuando es necesario. Cuidar de uno mismo es esencial para poder seguir ayudando a los demás sin perjudicarse en el proceso. Aprender a poner límites no disminuye la bondad, sino que la fortalece, permitiendo que se exprese de una manera saludable y sostenible en el tiempo. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoicoit, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. 11. El lado oscuro de la caridad. La caridad, ese acto aparentemente noble de dar a los demás, ha sido ensalzado durante siglos como una de las virtudes más puras. Sin embargo, cuando se examina detenidamente, surge un matiz que a menudo pasamos por alto: el lado oscuro de la caridad. Este capítulo explora cómo las motivaciones detrás de la caridad pueden estar contaminadas por deseos egoístas, cómo a veces se convierte en una herramienta de estatus y cómo una caridad mal dirigida puede hacer más daño que bien. Algunas personas dan desde un lugar genuino de amor y compasión, pero también existen quienes utilizan la caridad como un medio para satisfacer necesidades personales menos altruistas. Reflexionemos. ¿Por qué damos? En ocasiones, las donaciones y actos de bondad esconden un deseo de reconocimiento, una necesidad de sentirse superiores o un intento de aliviar la culpa. Por ejemplo, cuando alguien dona una suma significativa a una organización benéfica y luego busca que se publique su nombre como benefactor principal, es realmente un acto de generosidad desinteresada. Esta motivación se conecta con el deseo de ser percibido como virtuoso y generoso, algo que alimenta el ego más que el espíritu de ayuda. El estoicismo nos invita a cuestionar nuestras intenciones. Marco Aurelio enseñó que los actos verdaderamente virtuosos no necesitan publicidad ni aprobación externa. Si damos esperando algo a cambio, incluso si es un simple reconocimiento, ¿es realmente caridad o un intercambio disfrazado? Evitar que la caridad alimente el ego requiere una introspección profunda y una práctica consciente. Algunos principios pueden ayudar a mantener nuestras acciones alineadas con un propósito más elevado. Dar en silencio. La caridad anónima es una forma poderosa de asegurarse de que el acto de dar no esté contaminado por el deseo de reconocimiento. Si nadie sabe lo que has hecho, no puedes depender de la aprobación externa para validar tu generosidad. Cuestionar las motivaciones. Antes de actuar, pregúntate: ¿por qué quiero hacer esto? ¿Estoy ayudando realmente a la otra persona o estoy buscando sentirme bien conmigo mismo? Esta pregunta puede desenmascarar motivos ocultos y guiarte hacia una acción más pura. Evitar la exaltación personal. Las redes sociales han convertido la caridad en un espectáculo. Publicar cada acto de bondad puede diluir su impacto y centrar la atención en el donante en lugar de en la causa. Si deseas ayudar, hazlo por la causa, no por los aplausos. Priorizar la sostenibilidad sobre el impacto inmediato. Las soluciones rápidas suelen atraer más atención, pero un enfoque sostenible y a largo plazo es más efectivo, aunque no sea tan vistoso. La historia está llena de ejemplos de caridad bien intencionada que ha generado resultados contraproducentes. Consideremos las donaciones de ropa a países en desarrollo. Aunque parece una iniciativa positiva, a menudo estas donaciones inundan los mercados locales, destruyen la economía textil autóctona y generan dependencia. Otro ejemplo es el de las ayudas financieras directas a personas que enfrentan dificultades. Si bien pueden aliviar temporalmente una situación, también pueden fomentar la dependencia si no se combinan con herramientas para que la persona alcance la autosuficiencia. La caridad que perpetúa la necesidad en lugar de resolverla deja de ser un acto de ayuda y se convierte en un obstáculo para el crecimiento. En algunos casos, la caridad también puede reforzar estructuras de poder desiguales. Cuando los donantes toman decisiones sin consultar a las comunidades que intentan ayudar, las soluciones impuestas suelen fracasar porque no abordan las necesidades reales o no se adaptan al contexto cultural. Para garantizar que la caridad sea un acto de verdadera ayuda, es importante seguir principios que maximicen su impacto positivo. Escuchar a las comunidades beneficiarias. Antes de actuar,
Pregunta qué necesitan realmente las personas a las que deseas ayudar. Las soluciones deben surgir de un entendimiento profundo de sus circunstancias y deseos. Fomentar la autosuficiencia. La caridad efectiva no solo resuelve problemas inmediatos, sino que también empodera a las personas para que no dependan de la ayuda externa en el futuro. Esto puede implicar educación, capacitación o recursos para emprender. Actuar con humildad. Reconocer que no siempre sabemos qué es lo mejor para los demás nos ayuda a evitar imponer soluciones que podrían causar más daño que bien. Evaluar el impacto a largo plazo. Pregúntate, ¿cómo afectó mi acción a esta persona o comunidad después de 1 año, 5 o 10? Los proyectos verdaderamente transformadores requieren una visión de largo plazo. Evitar la sobreprotección. A veces, ayudar demasiado puede impedir que las personas desarrollen sus propias habilidades para superar los desafíos. Dar espacio para el crecimiento es tan importante como ofrecer apoyo. La caridad, cuando se realiza desde un lugar de autenticidad y con una visión consciente, puede ser una fuerza transformadora en el mundo. Sin embargo, también puede ser un terreno resbaladizo, donde las buenas intenciones se desvirtúan por motivaciones egoístas o una ejecución mal dirigida. Al practicar una caridad efectiva y bien dirigida, no solo ayudamos a otros, sino que también nos ayudamos a nosotros mismos a crecer como individuos. La clave está en dar con humildad, reflexión y un compromiso genuino con el bienestar de los demás. Si logramos trascender las trampas del ego y el estatus, la caridad puede recuperar su esencia. Un acto de amor puro que enriquece tanto al que da como al que recibe. 12. La psicología del receptor. La bondad y la generosidad son virtudes que suelen ser alabadas, pero cuando se trata de dinero, estas cualidades pueden convertirse en una trampa peligrosa tanto para el que da como para el que recibe. Este capítulo explora cómo el acto de dar dinero, si no se realiza de manera consciente y reflexiva, puede perpetuar ciclos de dependencia y comportamientos destructivos en lugar de generar el impacto positivo deseado. Cuando ayudas a alguien económicamente, tu intención podría ser aliviar su carga, pero si esa ayuda no está alineada con las necesidades reales o los valores del receptor, los resultados pueden ser contraproducentes. Por ejemplo, ofrecer apoyo económico constante a alguien sin evaluar cómo utiliza esos recursos podría contribuir a una dependencia crónica. Esto no solo afecta al receptor, sino que también puede generar resentimiento en el dador, cuando siente que su ayuda no está siendo valorada o utilizada adecuadamente. Un caso común es el de familiares o amigos que esperan apoyo financiero continuo. Aunque inicialmente la ayuda podría parecer una solución temporal, en muchos casos termina siendo un incentivo para evitar la responsabilidad financiera personal. El dinero, lejos de solucionar problemas, se convierte en un paliativo que refuerza patrones de comportamiento poco saludables. Antes de ofrecer apoyo económico, es crucial evaluar si tu intervención realmente beneficiará al receptor. Algunos métodos para hacer esta evaluación incluyen: identificar la necesidad real. Pregúntate si el dinero es lo que realmente necesita esa persona. ¿Se beneficiaría más de apoyo emocional, consejos prácticos o una red de contactos? A veces, el dinero solo aborda un síntoma superficial de un problema más profundo. Considerar las consecuencias a largo plazo. Reflexiona sobre cómo tu ayuda podría afectar el comportamiento y las decisiones futuras del receptor. ¿Estás facilitando que dependa de ti o le estás ayudando a construir su independencia financiera? Definir tus límites. Determina cuánto puedes y estás dispuesto a dar sin comprometer tu propia estabilidad. No puedes ayudar a otros si te pones en una situación de vulnerabilidad financiera. Buscar retroalimentación. Habla con el receptor sobre cómo percibe tu ayuda y qué piensa hacer con ella. Esto te dará una idea de si realmente entiende el valor de lo que está recibiendo. Una forma de distinguir entre apoyo genuino y perpetuación de comportamientos dañinos es analizar el patrón de interacción entre el dador y el receptor. Apoyo genuino. Este tipo de ayuda busca empoderar al receptor, ofreciéndole herramientas y recursos que fomenten su independencia. Por ejemplo, en lugar de darle dinero directamente, podrías pagar por una capacitación que le permita mejorar sus habilidades y conseguir un mejor empleo. Perpetuación de comportamientos dañinos.
Ocurre cuando la ayuda perpetúa la misma situación que intentas solucionar. Por ejemplo, prestar dinero a alguien que tiene hábitos de gasto descontrolados podría reforzar esos hábitos en lugar de incentivarlo a cambiar. Un ejemplo ilustrativo es el de los padres que constantemente rescatan financieramente a sus hijos adultos. Aunque lo hacen por amor, esta conducta puede enviar el mensaje implícito de que no necesitan asumir responsabilidad por sus propias decisiones. Muchas veces, damos dinero como un acto reflejo o por un sentido de culpa, sin detenernos a considerar si realmente estamos ayudando. Comprender las necesidades reales del receptor implica hacer preguntas profundas y estar dispuesto a escuchar. Por ejemplo, si alguien pide ayuda para pagar el alquiler, ¿es esa una necesidad puntual o un patrón recurrente debido a una mala administración de sus finanzas? Si un amigo solicita dinero para un negocio, ¿ha hecho un plan financiero sólido o simplemente busca un alivio temporal para sus deudas? Al tomarte el tiempo para entender el contexto completo, puedes identificar si el dinero es la mejor solución o si hay otras formas de apoyo que serían más efectivas. La dependencia financiera es una de las consecuencias más comunes de la ayuda mal gestionada. Cuando el receptor se acostumbra a recibir apoyo económico sin condiciones claras, puede desarrollar una sensación de derecho que dificulta su autonomía. Un ejemplo es el de una pareja donde una de las partes sostiene económicamente a la otra sin fomentar su desarrollo personal o profesional. Con el tiempo, esto puede generar tensión en la relación y resentimiento en ambas partes. Para evitar esto, establece límites claros y comunica tus expectativas. Por ejemplo, si decides ayudar a alguien con un préstamo, deja en claro las condiciones de reembolso o las acciones que esperas que tome para mejorar su situación. Ofrece ayuda estructurada. En lugar de dar dinero, considera alternativas como cubrir gastos específicos, educación, salud, etc., que contribuyan directamente al bienestar del receptor. Fomenta la educación financiera. Proporciona recursos o acceso a programas que enseñen a administrar el dinero de manera efectiva. Esto les dará herramientas para evitar problemas financieros futuros. Fija límites y expectativas. Deja claro desde el principio que tu ayuda es temporal y que esperas que trabajen hacia su independencia. Involúcrate activamente. En lugar de simplemente dar dinero, ofrece tu tiempo y conocimiento para ayudarles a resolver problemas subyacentes. Ser bondadoso con tu dinero no es inherentemente malo, pero requiere un enfoque consciente para evitar hacer más daño que bien. Comprender la psicología del receptor es esencial para asegurarte de que tu ayuda sea un verdadero acto de generosidad y no un catalizador de dependencia o comportamientos destructivos. Al reflexionar sobre tus intenciones y el impacto a largo plazo de tus acciones, puedes transformar tu bondad financiera en una herramienta para empoderar, en lugar de perpetuar problemas. En última instancia, la verdadera generosidad no solo alivia una necesidad inmediata, sino que también inspira crecimiento y cambio duradero. 13. La bondad estoica. La generosidad es una cualidad profundamente humana, admirada y valorada en todas las culturas. Sin embargo, cuando esta virtud se ejerce sin reflexión o límites, puede convertirse en una trampa que socava nuestra estabilidad financiera y emocional. La filosofía estoica, con su énfasis en la virtud, la moderación y la razón, ofrece un enfoque invaluable para entender cómo ser bondadoso de manera sabia y efectiva. El estoicismo, una filosofía practicada por figuras como Marco Aurelio y Epicteto, se centra en vivir en armonía con la razón y la naturaleza. Los estoicos enseñan que la virtud es el único bien verdadero y que todas nuestras acciones deben estar alineadas con ella. Entre estas virtudes, la moderación juega un papel crucial, ya que nos permite evitar los excesos y actuar de manera equilibrada. En el contexto de la generosidad, la moderación nos insta a evitar extremos, ni dar en exceso hasta perjudicarnos ni ser tacaños hasta ignorar las necesidades de los demás. Para los estoicos, el dar no se mide por la cantidad, sino por la intención y la racionalidad detrás del acto. ¿Estamos ayudando porque es lo correcto o porque buscamos reconocimiento? ¿Nuestro acto de generosidad contribuirá al bienestar de la persona o perpetuará una situación negativa? El estoicismo nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras decisiones antes de actuar.
En el caso de dar dinero, esta reflexión se traduce en preguntas prácticas. ¿Es necesario? Antes de dar, evalúa si la persona realmente necesita el dinero. A veces, un consejo, un contacto o una oportunidad puede ser más valioso que una suma de dinero. ¿Es útil? Pregúntate si tu contribución ayudará a resolver un problema o simplemente aliviará una situación temporal. ¿Es sostenible? Considera si puedes permitirte dar sin comprometer tu propia estabilidad financiera o emocional. Recuerda que no puedes ayudar a otros si tú mismo estás en dificultades. Los estoicos también enfatizan la importancia de la intención. Dar por culpa, presión social o deseo de validación externa no se alinea con la virtud estoica. En cambio, dar debe ser un acto voluntario y deliberado que refleje nuestra comprensión de lo que es correcto. Adoptar un enfoque estoico para la generosidad requiere práctica. A continuación, se presentan algunos ejercicios que pueden ayudarte a tomar decisiones más conscientes. La lista de prioridades. Escribe una lista de las causas o personas a las que te gustaría ayudar y clasifícalas según su importancia para ti. Esto te permitirá enfocar tus recursos en lo que realmente valoras. El diario de la generosidad. Lleva un registro de cada vez que das dinero o ayudas a alguien. Anota qué te motivó a hacerlo, cómo te sentiste después y cuál fue el impacto de tu acción. Este ejercicio te ayudará a identificar patrones y ajustar tu enfoque. La pausa reflexiva. Antes de dar, tómate un momento para reflexionar. Pregúntate, ¿esto está alineado con mis valores? ¿Cuál será el efecto a corto y largo plazo? Esta pausa puede evitar decisiones impulsivas. Simulacro. Estoico. Imagina que alguien te pide ayuda financiera. Visualiza tu respuesta y evalúa si refleja tus principios y prioridades. Este ejercicio te prepara para situaciones reales. En un mundo que a menudo valora las apariencias y las cifras, es fácil caer en la trampa de medir la generosidad por la cantidad de dinero que damos. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que la virtud no reside en el monto, sino en la calidad del acto. Una pequeña contribución hecha con sabiduría y compasión puede tener un impacto mucho mayor que una gran suma dada sin reflexión. Por ejemplo, imaginemos a alguien que dona una gran cantidad de dinero a una organización benéfica sin investigar cómo se utilizará el dinero. Aunque la cantidad es impresionante, la falta de intención consciente puede reducir el impacto positivo de la acción. En contraste, alguien que dedica tiempo a conocer las necesidades de una comunidad local y ofrece una donación modesta puede generar un cambio significativo. La bondad estoica no es una simple transacción, es un compromiso con la virtud y el bienestar colectivo. Esto implica ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás y a nosotros mismos. Al aplicar los principios estoicos a nuestras decisiones financieras, podemos cultivar una generosidad que sea tanto efectiva como sostenible. Dar dinero, cuando se hace con sabiduría, no solo beneficia a quienes reciben, sino que también fortalece nuestro carácter. Nos permite practicar la virtud de la moderación, desarrollar la razón y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. En última instancia, la bondad estoica nos recuerda que ser generosos no significa dar más, sino dar mejor. 14. El valor de la selectividad. Ser selectivo con tu tiempo y energía no es un acto de egoísmo, sino una afirmación de tu propio valor. En un mundo lleno de distracciones y demandas constantes, la capacidad de decidir dónde enfocar nuestra atención y energía se ha convertido en una habilidad esencial. Como bien lo enfatiza la filosofía estoica, nuestro tiempo es nuestro recurso más preciado. Marco Aurelio nos recordaba en sus meditaciones: piensa en cuánto tiempo has desperdiciado y cómo podrías usar mejor el que te queda. Este mensaje, tan relevante en su época, resuena aún más en la nuestra, donde las distracciones digitales y las obligaciones sociales pueden consumir nuestras horas sin que lo notemos. El efecto de la rareza, un concepto que podría relacionarse con los principios estoicos, nos enseña que aquello que es menos accesible o limitado tiene más valor. Aplicar esta idea a nuestra vida diaria significa reconocer que nuestra disponibilidad constante no solo nos desgasta, sino que también disminuye el aprecio que otros tienen por nuestro tiempo.
Al limitar nuestra disponibilidad, las interacciones se vuelven más significativas y proyectamos una sensación de empoderamiento personal. Para comprender cómo implementar este principio, imaginemos a Clara, una profesional que siente que no tiene tiempo para sí misma. Clara pasa sus días atendiendo las demandas de colegas, amigos y familiares, dejando poco espacio para sus propias necesidades. Inspirada por la filosofía estoica, decide adoptar una nueva estrategia. Establece límites claros sobre cuándo y cómo estará disponible. Esto no solo le permite recuperar su energía, sino que también mejora la calidad de sus relaciones, ya que quienes realmente valoran su tiempo se adaptan a sus nuevos límites. Epicteto nos enseña, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Aplicando esta idea, podemos reconocer que establecer límites no significa rechazar a los demás, sino priorizar aquello que es realmente importante. Clara descubrió que su selectividad la ayudó a enfocarse en proyectos significativos y a disfrutar más de sus interacciones, eliminando las que eran superficiales o insatisfactorias. Adoptar esta mentalidad también fortalece nuestra autoestima. Al proteger nuestro tiempo y energía, enviamos un mensaje claro. Somos dignos de respeto, tanto de los demás como de nosotros mismos. Esto nos prepara para enfrentar los desafíos con mayor resiliencia y claridad. Por ejemplo, alguien que constantemente dice sí a todas las peticiones puede sentirse abrumado y resentido. En cambio, al aprender a decir no cuando sea necesario, ese individuo no solo se libera de cargas innecesarias, sino que también demuestra un profundo respeto por sus propios límites y prioridades. La autodisciplina juega un papel crucial en este proceso. Como lo expresa Séneca en su ensayo sobre la brevedad de la vida, no tenemos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Ser selectivo requiere un esfuerzo consciente para resistir las distracciones y centrarse en lo que realmente importa. Esto puede incluir desactivar notificaciones en el teléfono, programar tiempo para actividades importantes y aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante. Una forma práctica de comenzar es realizar un análisis de cómo usamos nuestro tiempo. Durante una semana, registra cómo distribuyes tus horas. Esto puede revelar patrones inesperados. ¿Cuánto tiempo pasas navegando sin rumbo en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo dedicas a actividades que realmente te aportan felicidad o crecimiento? Al identificar estas áreas, puedes tomar medidas concretas para ajustar tus prioridades. El estoicismo también nos enseña a aceptar lo que está fuera de nuestro control. Este principio es especialmente útil cuando enfrentamos el miedo o la indecisión. Imagina a un estudiante que está decidiendo si aceptar un trabajo que no le apasiona o esperar una mejor oportunidad. Al reflexionar sobre las palabras de Marco Aurelio, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella, puede entender que su valor no depende de las circunstancias externas, sino de cómo elige enfrentarlas. Este tipo de claridad se alcanza más fácilmente cuando somos selectivos con nuestras influencias y nos rodeamos de personas y entornos que nos inspiran. Otra estrategia útil es practicar la gratitud consciente. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos o en lo que no hemos logrado, podemos entrenarnos para apreciar las pequeñas cosas que realmente importan. Esto puede incluir una conversación significativa con un ser querido, un momento de calma al aire libre o la satisfacción de completar una tarea significativa. Al valorar estos momentos, también fortalecemos nuestra habilidad para reconocer qué merece nuestro tiempo y energía. Un ejemplo clásico de selectividad lo encontramos en la vida de los grandes líderes y pensadores. Steve Jobs, por ejemplo, era conocido por limitar sus decisiones cotidianas, como qué ropa usar, para conservar energía mental para cuestiones más importantes. Esta filosofía, aunque no estoica en sí misma, refleja el principio de centrarse en lo esencial, un valor fundamental del estoicismo. En la práctica, adoptar el efecto de la rareza puede implicar establecer prioridades claras. Decide qué actividades y relaciones son más importantes para ti. Decir no sin culpa. Reconoce que cada sí que das a algo implica un no a otra cosa. Programar tiempo para ti mismo. Protege momentos para la reflexión, el descanso y las actividades que te energizan. Reducir el ruido externo.
Limita el acceso a distracciones innecesarias como las redes sociales o las noticias constantes. Buscar calidad sobre cantidad. Prioriza interacciones significativas en lugar de comprometerte con demasiadas conexiones superficiales. Finalmente, es importante recordar que la selectividad no significa aislamiento, sino una mayor intención en cómo vivimos nuestra vida. Al limitar nuestras distracciones y centrar nuestra energía, no solo aumentamos nuestro valor percibido ante los demás, sino que también creamos una vida más rica y significativa para nosotros mismos. Como nos recuerda Marco Aurelio, vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, no les importará cuán devoto hayas sido, sino las virtudes por las que viviste. Si no hay dioses, pero viviste una vida noble, habrás sido recordado con afecto. Este mensaje nos inspira a vivir con intención, autenticidad y gratitud. Tú también puedes adoptar este enfoque. Empieza por reflexionar sobre tus prioridades, establece límites saludables y aprecia las pequeñas cosas que realmente importan. En este camino, descubrirás que ser selectivo no solo transforma tu relación con los demás, sino también contigo mismo, abriendo la puerta a una vida más plena y equilibrada. La clave está en recordar que cada momento de tu vida es único, y tú decides cómo aprovecharlo. 15. Recuperando tu valor y dignidad. Decidir dejar de perseguir a quienes no valoran tu presencia no es un acto de egoísmo, sino de justicia hacia ti mismo. En un mundo donde el reconocimiento y la reciprocidad son frecuentemente esquivos, asumir el control de tus relaciones y redefinir las dinámicas que las rigen es un paso esencial para tu crecimiento personal y bienestar. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos brindan enseñanzas valiosas para afrontar este desafío y encontrar equilibrio en nuestras interacciones. Séneca afirmaba: el primer arte que deben aprender quienes aspiran al poder es el de soportar el odio. Aunque estas palabras fueron dirigidas hacia los líderes, también aplican a nuestras relaciones personales. No puedes obligar a los demás a valorarte, pero puedes decidir qué toleras y dónde colocas tu energía. Invertir los roles en tus relaciones no significa manipular, sino entender que la clave está en cultivar la autodisciplina para no depender emocionalmente de quienes no ofrecen reciprocidad. Cuando alguien no valora tu esfuerzo, retirarte no es una señal de debilidad. Epicteto nos enseña: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Este principio nos recuerda que somos responsables de cómo interpretamos las acciones o la indiferencia de los demás. Retirarte de una relación desigual no se trata de perder, sino de ganar paz mental y espacio para cultivar conexiones genuinas. Uno de los mayores errores es medir nuestro valor en función de cómo nos tratan los demás. Marco Aurelio reflexionó: el valor de un hombre no está en la opinión de los demás, sino en la opinión que tiene de sí mismo. Al invertir los roles y dejar de buscar validación externa, te permites recuperar tu dignidad. Esto implica establecer límites claros y comunicar tus necesidades con firmeza, pero también con respeto. Por ejemplo, si constantemente buscas la aprobación de un colega que nunca reconoce tus contribuciones, podrías considerar cambiar tu enfoque. En lugar de esforzarte por agradarle, enfócate en tu desempeño y busca apoyo en aquellos que valoran tu trabajo. Este cambio de perspectiva no solo protege tu autoestima, sino que también fomenta un entorno donde las relaciones basadas en el respeto mutuo pueden florecer. Cuando decides retirarte de relaciones unilaterales, también permites que las otras personas reflexionen sobre tu ausencia. Séneca escribió: la ausencia aviva el amor, pero también da lecciones. Esto no se trata de castigar o manipular, sino de dar tiempo y espacio para que los demás reconsideren su comportamiento y aprecien tu importancia. Al hacerlo, abres la puerta a relaciones renovadas y más equilibradas. Practica la autodisciplina emocional. Epicteto sugiere: hazlo todo como si un mentor te observara. Antes de reaccionar con frustración o dolor ante la indiferencia, pregúntate: ¿estoy actuando según mis principios o según mis emociones? Esto te ayudará a mantener el control en momentos difíciles. Establece límites claros. Define qué conductas aceptas y cómo esperas ser tratado. Comunica tus límites con claridad, sin miedo a perder relaciones.
Como Marco Aurelio sugiere, no tengas miedo de actuar de acuerdo con tu naturaleza, incluso si los demás no entienden. Valora la reciprocidad. Rodéate de personas que valoren tu esfuerzo. Esto no significa excluir a todos los que no estén de acuerdo contigo, sino priorizar relaciones basadas en el respeto y la reciprocidad. Acepta lo incontrolable. Algunas personas no cambiarán, y eso está fuera de tu control. Como Séneca dice, la felicidad es depender de uno mismo. Aprende a soltar aquello que no puedes cambiar y enfócate en lo que sí puedes. Imagina que eres parte de un grupo de amigos donde siempre eres quien organiza los encuentros, pero rara vez alguien te agradece o toma la iniciativa de invitarte. Podrías sentirte frustrado o pensar que no eres valorado. En lugar de continuar con el mismo patrón, decide dar un paso atrás. Enfócate en ti mismo y en actividades que te hagan feliz. Con el tiempo, tus amigos podrían notar tu ausencia y reconsiderar su actitud. Si no lo hacen, habrás ganado tiempo y energía para invertir en nuevas amistades que realmente valoren tu presencia. Este proceso refuerza tu autoestima y te permite construir una red social más saludable y significativa. Uno de los mayores obstáculos para invertir los roles es el miedo al rechazo. Marco Aurelio escribió: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Cuando temes perder una relación, recuerda que el valor no está en lo que los otros piensan, sino en tu capacidad para vivir según tus principios. Cultivar la autodisciplina es esencial para mantener este cambio. No se trata solo de dejar de buscar aprobación, sino de construir una vida que refleje tus valores y prioridades. Dedica tiempo a actividades que te llenen de energía y propósito, como aprender una nueva habilidad, practicar la gratitud o meditar. El tiempo es tu recurso más valioso, y cada momento que gastas persiguiendo relaciones unilaterales es un momento que podrías usar para crecer y prosperar. Como Epicteto dijo, preocúpate solo de las cosas que están bajo tu control. Todo lo demás, acéptalo como es. Al enfocar tu energía en relaciones y actividades que nutran tu alma, estarás dando el primer paso hacia una vida más plena y equilibrada. Invertir los roles en tus relaciones no es un acto de venganza ni de egoísmo, sino una elección consciente para proteger tu energía y cultivar conexiones significativas. Al dar prioridad a tu bienestar, estás enviando un mensaje claro: mereces ser tratado con respeto y valor. Recuerda, como decía Marco Aurelio, la vida es demasiado breve para desperdiciarla en cosas insignificantes. Hoy es el día para tomar el control de tus relaciones y redescubrir tu dignidad. La confianza auténtica no surge de la nada. Es el resultado de un proceso profundo de autoconocimiento. Para desarrollarla, es fundamental identificar nuestras fortalezas y debilidades. Un método eficaz es el uso de la autorreflexión regular a través de un diario, en el que se anoten momentos en los que se destacó y otros en los que se pudo mejorar. Con el tiempo, este ejercicio revela patrones claros, ayudando a comprender nuestras capacidades y áreas de mejora. Por ejemplo, este enfoque puede mostrar que se tiene habilidad para tomar decisiones bajo presión, pero también una tendencia a evitar pedir ayuda, lo que podría obstaculizar el progreso en proyectos colaborativos. El autocuidado es un pilar esencial para edificar la confianza. Físicamente, cuidar el cuerpo mediante una alimentación adecuada, ejercicio regular y descanso suficiente genera una sensación de bienestar que refuerza la seguridad personal. Mentalmente, actividades como la meditación y el aprendizaje continuo aportan claridad y resiliencia, mientras que emocionalmente, el establecimiento de límites saludables en las relaciones y la práctica de la gratitud contribuyen a una mayor satisfacción personal. Este enfoque holístico garantiza que la confianza se construya sobre bases sólidas y equilibradas. Construir confianza es un proceso incremental. Cada pequeño logro refuerza la percepción de competencia. Una manera efectiva de fomentar esta sensación es establecer metas simples pero significativas, como organizar una tarea pendiente o aprender algo nuevo. Estos pequeños pasos envían al cerebro el mensaje positivo de «soy capaz». Con el tiempo, la repetición de este mensaje se convierte en una creencia profunda que nutre la confianza desde dentro. El miedo al fracaso
es uno de los mayores enemigos de la confianza auténtica. Sin embargo, los fracasos, si se abordan correctamente, son oportunidades únicas de aprendizaje. Desde una perspectiva estoica, lo importante no es lo que ocurre, sino cómo reaccionamos ante ello. Cada error puede ser transformado en un peldaño hacia el éxito mediante la reflexión y el análisis. En lugar de rendirse ante un obstáculo, quienes adoptan esta mentalidad encuentran formas de aplicar lo aprendido, fortaleciendo su resiliencia y aumentando su confianza en sus habilidades. La filosofía estoica ofrece herramientas prácticas para desarrollar una confianza sólida. Entre ellas, destacan la visualización negativa y la dicotomía del control. Visualización negativa. Reflexionar sobre los peores escenarios posibles y planificar cómo enfrentarlos reduce el miedo y aumenta la seguridad. Si ya hemos contemplado lo peor, cualquier resultado será más manejable. Por ejemplo, al prepararse para una entrevista o una presentación, imaginar posibles dificultades y preparar soluciones nos permite llegar con una actitud más calmada y segura. Dicotomía del control. Distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está permite enfocar la energía en las acciones que realmente importan. Este enfoque no solo libera de la ansiedad innecesaria, sino que también refuerza la autoconfianza al centrarse en el esfuerzo deliberado y consciente. Prepararse para un desafío con esta claridad de pensamiento genera una sensación de control sobre el proceso, independientemente del resultado final. La confianza auténtica no solo beneficia al individuo, sino que también impacta positivamente en sus relaciones. Una persona segura de sí misma genera respeto y admiración, lo que fortalece los lazos personales y profesionales. Además, esta confianza facilita la comunicación honesta y fomenta un ambiente colaborativo. Las personas con confianza también están más dispuestas a aceptar críticas constructivas, lo que les permite crecer sin sentir que su valor está en peligro. Este enfoque abierto mejora la calidad de las relaciones y fortalece las dinámicas de equipo. Construir una confianza auténtica es un proceso continuo que requiere esfuerzo, autocuidado y valentía para enfrentar fracasos. Aplicar principios estoicos como la visualización negativa y la dicotomía del control, junto con celebrar los logros diarios, ayuda a desarrollar una base sólida de autoconfianza. Cada paso en este camino nos acerca a una versión más segura y auténtica de nosotros mismos. La confianza no es un destino fijo, sino un viaje transformador que enriquece cada aspecto de nuestra existencia y nos permite enfrentar la vida con una perspectiva fortalecida. Hemos llegado al final de este video. Si has disfrutado del contenido, te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Al terminar verás 2 opciones de videos adicionales que hemos seleccionado especialmente para acompañarte en tu desarrollo personal. Un fuerte abrazo.